Un gusto saludarles nuevamente, puntos de vista por las pantallas del canal de la Cámara de Diputados, como es habitual, para abordar las grandes temáticas a nivel país, a nivel político, repercusión también, sin lugar a dudas, en el ámbito social. ¿Para qué decir? Una vez más, vamos a abordar el tema de la educación y particularmente lo que ha sido recientemente, hace pocas horas, por lo demás, la presentación ya más en estreno, más formal para algunos, comienza a concretarse, a aterrizarse de la reforma educacional en su primera parte, todo lo que dice relación con el fin al copago, selección de los establecimientos educacionales, entre otros aspectos, pero queremos abordar cuál ha sido la sensación de los parlamentarios, de dos diputados destacados, sobre todo de la Comisión de Educación, que han estado en el contacto directo durante estos últimos meses intensos en este plano, junto al propio ministro, que por supuesto estuvo en el Congreso Nacional para hacer entrega, presentación de esta reforma, de esta primera parte. Se ha criticado mucho cuáles son los aspectos de calidad que se van a abordar o no. Bueno, hay mucho debate, hay controversia también, seguramente usted ya la ha podido ir palpando en diferentes medios de comunicación, y vamos a presentar a nuestros diputados invitados, partiendo por la diputada María José Hoffman. Muchas gracias, diputada, por acompañarnos. Hola, Claudio, gracias por la invitación. Y el presidente de la Comisión de Educación, diputado Mario Venegas, muchas gracias también por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Diputada, bueno, han estado en el centro de la noticia, el ministro estuvo junto a ustedes. ¿Cuál ha sido su percepción, su primera impresión en torno a lo que se ha presentado y en lo que ha sido también un hecho que ha tenido una amplia repercusión a nivel público? Mira, lo primero yo quiero destacar esta vez la forma. Creo que la presentación del ministro fue bastante más contundente que en el proyecto que estamos aprobando en este día, hoy día en la Cámara de Diputados. Una presentación más concisa, más clara, a pesar de que todavía se habla de que este es un primer tramo de una gran reforma. Y se desconoce un poco cuáles son los otros dos tramos. Hay lineamientos generales y eso también te ayuda también a entender hacia dónde queremos ir y hacia dónde vamos a ir. Yo en eso lo primero en la forma destacar que, y espero también que en esta ocasión podamos tener el tiempo que se merece esta Cámara de Diputados para poder enriquecer ese proyecto. En el tema de fondo, obviamente que a nosotros se nos ratificaron varias de las preocupaciones que hemos manifestado desde los primeros anuncios. Uno va en la línea de lo que usted mencionaba, que sentimos que ninguno de estos tres proyectos, independiente que puedan ser legítimos, no van a la vena de lo que las familias chilenas quieren, que es aumentar la calidad. Ni el fin al lucro, ni el fin al copago, ni el fin a la selección. El gobierno tiene un concepto completamente distinto y yo creo que es importante abordar, porque aquí creo que hemos vuelto a ideologizar muchísimo el debate. Acá hay muchos aspectos que ver, pensar en la educación del futuro de nuestros niños. No estamos hoy día en los temas más relevantes que a nosotros desde nuestro punto de vista, pero de todas formas vamos a colaborar y esperamos que tengamos el espacio en la comisión, y yo no tengo dudas de que el diputado así lo va a hacer, presidiendo la comisión, pero muy agradecida de eso. Diputado Venegas, ¿y su impresión al respecto de lo que ha sido para muchos un encuentro trascendente, un puntapié ya inicial, más formal, sobre estos tramos que justamente señala la diputada Hoffman? Bueno, a mí me parece que en tema de impresión, creo que la presentación del señor ministro fue muy contundente, con una cantidad de elementos que contextualizan y que explican desde la investigación, desde los datos duros, ¿no es cierto?, que nos muestran los niveles de calidad que tiene la educación en Chile, comparados con los países de Latinoamérica, lo reconocemos, estamos bien, si es que consideramos las mediciones internacionales al respecto, pero cuando nos comparamos con estándares un poco más exigentes, que son necesarios para dar el salto hacia el desarrollo que todos deseamos y para combatir de verdad la desigualdad brutal que hay en Chile, evidentemente estamos por debajo. Y no nos quiero comparar ni con Estados Unidos ni con Finlandia, simplemente con países de similar ingreso per cápita y Producto Interno Bruto. Y ahí sí que estamos por debajo. Y en consecuencia, desde allí arranca la necesidad de hacer un esfuerzo que por lo demás, como sabrá la diputada Hoffman, en educación nada es inmediato. La educación es precisamente apuestas de mediano y largo plazo. Los países que han tenido éxito partieron 40 años atrás, 50 años atrás. Y nosotros estamos atrasados en esa carrera. Y en consecuencia creo que lo que hemos hecho, si me permite una analogía, lo que queremos es construir una nueva educación para Chile, un nuevo sistema, en un nuevo modelo, que pasa desde una educación concebida como bien de consumo a una educación concebida como un derecho social.
En ese concepto, igual que cuando se construye la casa, hay que poner los cimientos. A mi entender, los cimientos, los pilares, son estos tres elementos: fin al lucro, fin a la selección y fin al copago. Porque la evidencia, tanto nacional e internacional, que aporta la investigación, demuestran que estos tres elementos no aportan a mejorar la calidad de la educación, especialmente la que reciben los niños menos favorecidos social y económicamente de nuestra sociedad. Diputada, ha surgido también dentro de lo que ha significado estos acercamientos, este reconocimiento de lo que ha ido presentando el Ministerio, cierta preocupación en torno a si finalmente esto se va a poder financiar o no. Forma parte también de la inquietud desde un punto de vista personal que usted ha podido apreciar en torno a también otro elemento, ahora la compra usted lo ha señalado, compra de fierro de establecimientos educacionales que finalmente pueden encarecer de sobremanera lo que son los ejes también más nodulares, la calidad, por ejemplo. Sí, mire, y aquí hay que entender un concepto súper profundo, porque efectivamente todos aspiramos a reducir las brechas de desigualdad. Quizás las diferencias están dadas en cómo lo hacemos. Hoy día que haya segregación no es producto del lucro, y así también lo establece muchos estudios. ¿Y por qué le quiero decir esto? Porque, y en fácil, porque cuando a un niño le va bien, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que al otro niño que no le va bien en sus resultados, que pueda ser más vulnerable por distintas razones, no siempre son económicas, pero en su gran mayoría sí lo son, lo que el Estado tiene que hacer es ayudar y empujar a ese niño, no desincentivar al otro niño. Y esta es como un ejemplo quizás muy caricatura de cómo nosotros creemos que para mejorar la educación pública no es necesario hoy día acogotar a la educación particular subvencionada, porque el fin al lucro lo que plantea finalmente es una expropiación pactada con sostenedores particulares subvencionados en un plazo larguísimo, donde se va a invertir de una forma bastante inmoral, alrededor por lo menos más de 5.000 millones de dólares. CONACYT dice que son muchos más, y eso, bueno, va a haber una fórmula, va a ser todo muy transparente. El fin a la selección tampoco es el problema hoy día de la educación pública. El problema no es el Instituto Nacional, es en aquellos colegios de cómo ayudamos a aquellos alumnos que tienen más problemas en que tengan, por ejemplo, un subsidio mayor. Y el fin al copago, que es lo que más nos preocupa, una de las cosas que más nos preocupa, es primero la libertad de los padres de poder aportar en la educación de sus hijos. Lo van a hacer igual, lo van a seguir haciendo siempre igual. En Estados Unidos, que es un país a veces que está en modelo en esto, el copago no está dado directamente por la educación, sino por la casa que tú te compras, porque con eso tú puedes acceder a determinados colegios. Por lo tanto, negarle esa posibilidad a los padres no nos parece. Y además, Claudio, esa diferencia hoy día no la va a cubrir el Estado. El proyecto propone dos subvenciones. Una, la subvención de gratuidad, que es media UCE, 10.000 pesos, y una segunda subvención, que es de alumno preferente, que son 15.000 pesos. Estamos hablando solo de un aumento de 25.000 pesos. Todo lo que ponen los padres extra a eso va a ser o descontado de la subvención general o no van a tener ningún incentivo. Por lo tanto, yo no quiero caricaturizar este cambio de modelo, porque así es un modelo que hay que corregir, pero que nos ha permitido tener cobertura, que nos ha permitido tener calidad, y que hoy día no se hace cargo de los problemas de la educación pública, ni en cuanto a cómo se fortalece, ni en cuanto a sus recursos. No se hace cargo tampoco de algo que es clave para las familias, que es tener un buen profesor en la sala de clase. No queremos que el vuelto de la reforma tributaria sea lo que se destina a los profesores. Entonces, ideologías más, ideologías menos, y en esto creo que hay que ser súper pragmático. Nos importa la segregación, nos importa ser más inclusivos, pero no lo hagamos a costa de los particulares subvencionados, que han sido súper exitosos. Diputado Venegas, me gustaría saber su opinión al respecto. Lo que pasa es que aquí yo creo que a mí la primera cosa que no entiendo es que hablen de ser ideológico. Si ideología es un conjunto de ideas que uno tiene y que le dan sustento, ¿no es cierto?, lo que quiere hacer en política, y particularmente en políticas públicas. Entonces lo ven con una cosa así negativa. Ciertamente, Pepa y yo representamos mundos muy distintos y aproximaciones al fenómeno de la educación muy distintos. Chile optó, la inmensa mayoría de chilenos, por un programa de gobierno que le ofreció la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet. La inmensa mayoría de los chilenos la apoyó y la eligió, y le dio un mandato, y se estableció una suerte de contrato social entre este gobierno y el pueblo que mayoritariamente la eligió,
para llevar adelante determinadas reformas. Esta reforma no tiene nada de nuevo, está en el programa, yo los invito a leer los principios, lo que se iba a hacer. Otra cosa es que, Pepa, con un sentido de realidad, es difícil que tú le exijas a un gobierno que lleva poco más de 80 días que tenga el conjunto de proyectos terminados de lo que va a ser la reforma, porque había una sola posibilidad, que le gustaría a algunos, que hubiéramos hecho una macro reforma que abordara todos los elementos. Nos habríamos pasado probablemente los 2 primeros años construyendo esa reforma y los próximos 2 años discutiendo sobre la reforma y no habríamos hecho nada. La decisión fue ir parcialmente construyendo esta nueva institucionalidad. Bueno, eso estamos haciendo y como le digo, este primer proyecto junto con, porque no olvidemos que se envió por el Senado un proyecto que abarca lo más esencial, que es la educación preescolar, ¿ya? Son las bases, ¿no es cierto?, los cimientos. Luego vendrá a ocuparse lo que dice relación con educación escolar. Y por cierto que yo discrepo con Pepa en el sentido que estos 3 elementos no tengan que ver con la calidad de la educación, que es el gran argumento. Por supuesto, si usted termina con el lucro, que significa en la práctica hoy, en forma sencilla, que un sostenedor que recibe plata del Estado y de los padres puede él determinar, por la falta de regulación, cuánto se va a su bolsillo o a su chequera. Puede ser un 10, un 15, un 20, un 30. Él lo determina. Y es por eso que tenemos realidades que en Chile se dan de servicios educativos de muy mala calidad. En consecuencia, ahora se regula eso, está establecido. Y si usted tiene más dinero disponible, que es aquel que tiene que reinvertirlo en la educación, en medios tecnológicos, en medios didácticos, en infraestructura, en contratar mejores profesores. ¿Cómo no va a impactar la calidad de los aprendizajes de aquello? La selección, que es otro punto que discutimos, está demostrado. Si usted elige a los mejores, es como Sampaoli elige a los mejores jugadores. Tiene que tener rendimiento, pero vamos a condenar a los otros equipos a que siempre estén en la mediocridad. Entonces, ese es el punto que está detrás. Y por supuesto que es un conjunto de ideas que nos diferencian. Y esas son las que hay que debatir aquí en el Lo ideal sería que por el bien de Chile, mire, le voy a contar algo. 3,5 millones de escolares, de eso estamos hablando. 3,5 millones de niños, niñas, jóvenes, ¿no es cierto?, que se educan en nuestro sistema. Y la discusión está por el eventual impacto que podría tener sobre una cifra cercana a 41% de los sostenedores particulares subvencionados que se declaran con fines de lucro, que se podrían llegar a ser 3,000. Si sacamos los que se van a quedar, porque se van a quedar, contrario a lo que dice Pepa, muchos van a aceptar las nuevas reglas del juego y se van a quedar es mucho menos. Entonces la pregunta, ¿vamos a legislar para 3,000 sostenedores o vamos a legislar pensando en los 3,5 millones de escolares? Diputada Hoffman, al respecto, ustedes planteaban la necesidad de seguir debatiendo, de seguir dialogando, conversando, buscando puntos en común. ¿Se puede lograr llegar a cierta instauración de los puntos de vista de la oposición actualmente, diputada, dentro de lo que también ustedes han sostenido, una aplanadora, una retroexcavadora, etcétera, un clima que también algunas veces es más complejo del punto de vista de los pesos específicos políticos? Yo creo que el ministro Izaguirre ha sido bastante más perceptivo, o no sé cuál es el calificativo correcto, que el ministro Arena. En eso yo sí le concedo el punto que al menos en el último proyecto nosotros tuvimos la posibilidad, quizás cosas más de maquillaje, de poder introducir algunos cambios en el proyecto, y hasta ahora se nos ha manifestado que sí vamos a tener esa posibilidad. Y yo espero que sea así, pero la verdad es que la concertación, la nueva mayoría, sabe perfectamente que tiene los votos, y eso también ha sido, por eso nosotros hablamos de una aplanadora. Yo creo que nuestra fuerza va a estar mucho más en la fuerza de las ideas y en la calle, en la fuerza que tienen las familias, porque aquí se habla mucho de mayoría, pero también se desconoce que hoy día la mayoría de los padres eligen los colegios particulares subvencionados. Mire, yo voy a ser muy simple. Aquí el problema de la educación es la educación municipal, no es la educación particular subvencionada. Que hay que fortalecerla, que hay que corregir los abusos, que hay que generar más, y eso es lo que hemos estado haciendo a través de
la superintendencia y a través de la agencia de calidad, que han sido muy estrictos. Piense usted que estamos en marcha, lleva alrededor de 1 año y medio. Entonces, poner todo el esfuerzo del Estado, donde no está el problema, los recursos del Estado, en comprar colegios, en vez de invertir en la educación pública de la cual tanto hablamos, nos parece que las prioridades están completamente al revés hoy día. O sea, comprar, expropiar, es verdad lo que dice el diputado, muchos van a seguir, pero muchos no van a seguir. Muchos se van a transformar a particular pagado, lo que va a generar una brecha y una segregación mucho mayor aún, porque ya el padre que pone 30, que pone 40, que pone 50, eso es sobre la subvención general, por lo tanto, no le vale tanto hacerlo si va a perder esos otros 55.000 pesos de la subvención general. Entonces, lo que nosotros acá vemos de verdad, y porque yo sí creo que es un debate ideológico, porque el diputado lo plantea como un cambio de modelo legítimo, yo creo que experimentar en estas cosas ya lo hemos visto en otros temas y no siempre da buenos resultados, menos en una educación. Pero yo creo que aquí hay una desconfianza muy profunda de los padres y de sus decisiones, y el ministro así lo ha manifestado cuando ha dicho que son arribistas y que no tienen información y que son ignorantes en tomar sus decisiones. Eso yo no lo comparto en absoluto. Y también hay una desconfianza de aquellos sostenedores particulares subvencionados porque se les ve como unos lucradores, porque no es verdad que un sostenedor, que en su mayoría, el 80%, el 90% son profesores, no estamos hablando de gente rica, tienen un solo colegio, el 80% de ellos, y yo no le veo ni un problema cuando tú entregas calidad, poder tener una retribución justa a cambio de eso, que la podemos regular, que la podemos clarificar, porque cuando un padre y cuando un sostenedor quiere que ese padre se quede en el colegio, no busca siempre maximizar sus utilidades, es ridículo que busque hacerlo, porque quiere mantener a los padres en el colegio, y para eso hace un trabajo de la mano con ellos. Entonces, aquí la desconfianza que nosotros vemos en el sistema, que es verdad que han habido abusos, que nos tenemos que hacer cargo para que hablar del sistema de educación superior, es cierto que está desregulado, por eso nosotros en vez de un administrador provisional queremos una superintendencia para que se termine esta desconfianza. Los países desarrollados que no confían en sus instituciones no avanzan. Entonces, nosotros creemos que más allá de la crítica política, no estamos partiendo por el problema es cómo fortalecemos la educación pública, el problema es cómo ayudamos a que aquellos profesores sean más preparados, reciban más recursos, estén más motivados. Ahí está la revolución que tenemos que hacer. Estos otros 3 proyectos son ideológicos, que lo que buscan es terminar, que uno se puedan llevar unos recursos más, que no puedan elegir cuando ese no ha sido el problema, porque el 90% de la familia que elige su colegio queda en el colegio que elige, que generemos reglas claras de que no haya discriminaciones, hagámoslo, pero no es necesario hoy día terminar o buscar eliminar o disminuir la participación mixta de los colegios particulares subvencionados en el fondo en favor de la educación pública, porque no va a tener ni un efecto directo en calidad, y eso yo creo que lo sabemos. Entonces, bueno, acá está nuestra diferencia y yo espero que podamos avanzar en el debate. Diputado Venegas, ¿quiere hacer algún descargo al respecto? Y también me gustaría, si pudiese profundizar en cómo cree que se está llevando el debate a propósito de la relación entre selección y liceos emblemáticos, que también ha sido algo muy interesante. Mira, yo le haría un emplazamiento a Pepa y a su sector. Si de pronto, porque es novedoso para mí, ellos tienen gran preocupación por la educación pública, y la educación pública hoy día está representada por los colegios que están administrados por municipios. Ella hizo la separación respecto a los particulares subvencionados. Yo le digo, olvidémonos del proyecto y entonces destinemos todos los recursos de la reforma tributaria a apoyar allí. Hecho. ¿Ya? ¿Está dispuesta? Estoy dispuesta. Porque no lo han tenido así. Nunca. Siempre han reclamado que igual cantidad que se va a los municipios vaya a los particulares subvencionados. Con lo que normalmente lo que hacemos, ¿no es cierto?, es aumentar las brechas. Pero mire, no es verdad. Eso esconde otro. Hay varios elementos que están. La selección. Es falso, de falsedad absoluta, es una premisa, es una falacia que los papás puedan elegir el colegio donde van. Eso es falso. Para la inmensa mayoría de los chilenos que no tienen recursos, eso no es verdad, porque el financiamiento compartido se transforma en una barrera de entrada. Si yo no tengo 25.000, porque hay que contarle otro caso, el promedio del financiamiento compartido anda por ahí por los 20 y algo mil pesos. 17.000. Ya, y lo máximo son 84.300 pesos. Los colegios que cobran eso están a un paso de hacerse particulares pagados.
Y son los menos dentro de este concierto de aproximadamente, ¿no es cierto?, 6.000 establecimientos particulares subvencionados. De manera que muchos de los que actualmente, ¿no es cierto?, efectivamente los papás no pueden, o porque no tienen la plata, o porque quedan muy lejos, porque no tienen cómo pagar un furgón escolar, o porque objetivamente, y aquí hay una caricatura de lo que ha dicho el ministro, efectivamente hagamos cargo de lo que dice, los padres tienen todos los elementos de juicio para poder elegir un colegio por la calidad de él, cuando la calidad es un concepto complejo, que incluso para una especialista que lleva años le es difícil, porque si queremos nos metemos en este debate. Un señor que no tiene ni siquiera educación formal completa, puede tener todos los elementos para determinar este es el colegio. Eso es lo que ha dicho ni más ni menos. Y por eso es que lo que buscamos en un desafío que va a llevar tiempo, que el Estado se garantice. No es así, nadie va a decidir. El Estado lo sabe en la PEPA, lo caricaturiza. En el proyecto va a ser el propio establecimiento educacional el que va a determinar el mecanismo mediante el cual se selecciona a sus alumnos. Lo que hay es selección ciega, para que no haya, mire hoy día, selección. ¿No es cierto acaso que en este país, porque los papás no son casados, hay algunos alumnos que no pueden entrar a un colegio? ¿No es cierto acaso que se les aplica prueba a hasta niños que van a pre-kinder? Por favor, por Dios, si esa es una aberración. ¿No es acaso, no es cierto, que un muchacho que tiene un historial de mala disciplina, simplemente se buscan maneras de sacarlos del sistema? Alguien ha dicho, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos niños? ¿Acaso esos niños tenemos que hacerle escuelas especiales, una suerte de gueto especial, si son ciudadanos como cualquiera que tienen derecho? ¿O vamos a determinar a priori que ese niño no tiene ninguna posibilidad de salvación? Eso es lo que está en juego en esto. Entonces, la selección respecto de... Yo soy profesor, hice clases durante 11 años. Mire, en el liceo donde yo trabajaba, que era un liceo pequeño, en Traiguén, liceo C9, hoy día Lucila Godoy Alcayaga, teníamos 3 primeros años, 4 creo. Lo primero que se hacía era hacer una prueba de diagnóstico en lenguaje y en matemática. ¿Qué ocurría con aquello? Lo reclamaba en esa época, mis colegas deben acordarse, que elegíamos a los mejores, venían de la Alianza Francesa, de la Escuela 2, quedaban en el A. Los del B, los del C y los del D, los propios colegas míos decían, no, con estos niños no hay nada que hacer. Vamos a trabajar para que estos del A, ¿no es cierto?, puedan quedar en la universidad. ¿Y acaso los del B, los del C y los del D no tienen derecho igual que el resto? Ese es el punto, por favor, si es que tenemos que pensar. Ahora, yo sé, tocamos intereses importantes económicos. Yo voy a dar un solo dato que la gente no sabe. El presupuesto de educación son 13.000 millones de dólares. Más de la mitad de eso se va en subvención. Y si el particular subvencionado hoy día es más que el municipal, del orden de un 60%, porque 37% es municipal, 7% es particular pagado, o sea, no recibe recursos del Estado, ¿cuánto nos queda? 56% va a bolsillos privados, de casi 6.000 y algo millones de dólares. Si es una cantidad, una industria muy importante que se están afectando. No, si no estoy diciendo que sea... Y muchos son de tu partido, ¿no? Pero por supuesto, por favor, no, pero si no tiene que ver con eso, yo creo que tú me das un mérito. Cuando yo soy capaz de sostener esto, a pesar de que en mi partido haya personas que puedan tener intereses, entonces estoy siendo valiente y consecuente. Porque lo contrario sería que yo me hiciera cómplice de una cosa que no creo. Es una industria, y así lo han entendido algunos, que va a tocar intereses. Aquí, ¿usted ha visto reportajes del Mostrador? De algunos sostenedores que son en cientos de millones anuales las utilidades. Viven, ¿no es cierto?, en unas condiciones que no son del promedio. Eso es lo que no entendemos. Con la educación, pueden hacerlo con los zapatos, con la lavadora, con los muebles. Yo diría, educación y salud, ese concepto yo no lo comparto. Queremos agradecer ya, porque prácticamente estamos llegando al final del programa, pero de todas maneras... decir algo, Claudio. Sí, por favor. Los comentarios del presidente de la comisión revelan un poco el fondo que tiene esto y la desconfianza que se tiene finalmente con esos sostenedores. Yo valoro y no tengo ninguna duda de la preocupación que existe por aquellos alumnos, pero la verdad es que yo sí confío en la decisión de los padres, y aquellos sostenedores que lo hacen bien y entregan calidad, me parece bien. Me da lo mismo que sean de la ADC
o del partido que sean. Me importa que lo hagan bien y que entreguen calidad. Y ahí es donde venimos con la ideología. No importa de quién es el patrimonio, quién es el dueño de ese colegio, si es la municipalidad, si es un particular, si lo hace bien y entrega calidad y genera igualdad de oportunidades, que lo siga haciendo. Disculpa, pero sí, Sí, diputado. importa cuál es el destino de recursos que son públicos, de todos los chilenos y de las familias. A mí sí me importa. ¿Cómo Yo se quiero que invierte en hagan Fondar, buena educación en y no Capital terminen Semilla, en la escuela, FOSI? en las cuentas corrientes de algunos. Todos los recursos públicos hoy día, el Fondar va directamente al bolsillo de quienes postulan, el Capital Semilla también, o sea, podríamos decir que todos ellos lucran y ese concepto diabólico no es así. Hoy día lo que sí tiene razón el diputado es que tenemos que corregir ciertos abusos de ciertos centros de que no entregan calidad y que prefieren efectivamente invertir y sacar sus utilidades a costa de los niños. Ese Y es el ataquemos punto. ese problema, pero eso no significa que sean todos unos ladrones y unos delincuentes. Yo no he Eso dicho es eso. verdad. Yo no lo he dicho dije eso. yo. Yo no he dicho eso. Eso lo dije yo. Jamás. Diputada Hoffman, diputado Venegas, muchas gracias por la claridad de los planteamientos, por las evidencias, evidentemente, también que se ponen sobre esta mesa de trabajo, de conversación. Agradecerles a ustedes, como siempre, su compañía. Y aquí hay dos planteamientos muy claros, así que la gente tendrá que sacar sus conclusiones, pero también lo importante es que hay vasos comunicantes, así que esperemos que, por el bien de este país, el proyecto salga lo más sólido posible. Muchas gracias, diputada, diputado. Gracias a Vamos a ustedes. hacer un esfuerzo para que sea así. Así es, le agradecemos la presencia a la diputada Hoffman, al diputado Venegas, agradecerle a ustedes también su compañía, nos reencontramos en una próxima oportunidad con más puntos de vista, que estén muy bien.